Manual de Introducción al Comunismo, de Roberto Vaquero. Parte 1. Filosofía. Capítulo 1. Materialismo e idealismo. El estudio de la filosofía es algo primordial para todo marxista. La comprensión de la teoría materialista y del método dialéctico para aplicar esta teoría son herramientas básicas que todo marxista debe tener para desarrollar su actividad militante diaria. El materialismo dialéctico es la base del marxismo-leninismo. Para poder abordar este estudio vamos a empezar con el estudio del materialismo, de la teoría, en contraposición al idealismo y de la supuesta tercera vía, el agnosticismo. Con posterioridad pasaremos a abordar el método. La burguesía, cuando habla de filosofía, habla de muchas concepciones distintas. Los marxistas las dividimos solo en dos: si es una filosofía con una concepción científica o si tiene una no científica. Veremos ahora qué es tener una concepción científica y qué es una no científica. Pero antes de poder hacerlo tenemos que aclarar dos términos: materia y espíritu, y contestar al problema fundamental de la filosofía: definirlos. La materia, por su parte, es lo que nuestros sentidos nos dan, lo que vemos y tocamos, lo que nos rodea. El espíritu, o las ideas, es la imagen que nos hacemos de las cosas, las ideas y sentimientos que tenemos como producto de las sensaciones que nos llegan a través de los sentidos. Hay muchas maneras de abordar el problema fundamental de la filosofía, pero nosotros lo expondremos de forma directa. ¿Qué es lo primero? ¿Qué surge de qué? ¿La materia de las ideas o las ideas de la materia? Dependiendo de la respuesta que se dé, tendremos una concepción científica y por lo tanto materialista, o una concepción idealista y no científica. Si respondemos que la materia es la que genera las ideas, será materialista. Y si respondemos que en el origen están las ideas, será idealista. Una vez hecha esta pequeña introducción, se procede a estudiar ambas corrientes, idealismo y materialismo. Empecemos con el idealismo. Lo primero que hay que diferenciar es sobre lo que se entiende por idealismo y lo que es en realidad. Hay que diferenciar, pues, entre idealismo moral y el filosófico. Veamos qué es el idealismo moral. Por este vamos a entender la concepción que se tiene de una persona que se consagra a conseguir algo, a luchar por un ideal. Todos los revolucionarios consagran su vida a luchar por la emancipación de nuestra clase, a la lucha por un ideal. Sin embargo, los revolucionarios no son idealistas en un sentido filosófico. De hecho, todo lo contrario, son enemigos de este. Cuando queremos definir idealismo filosófico, entendemos la filosofía que responde al problema fundamental de la filosofía afirmando que la materia solo se puede explicar a partir de las ideas, es decir, que el espíritu crea la materia. Señalemos tres principios del idealismo. En primer lugar, el espíritu crea la materia. Y aquí habría dos opciones: una que es Dios el que en último término crea el mundo, y por lo tanto éste existe fuera de nuestro planteamiento, y la otra es que Dios crea la ilusión del mundo, por lo que la materia es producida por el espíritu. El siguiente concepto sería que el mundo no existe fuera de nuestro pensamiento dentro de este marco idealista. Así se negaría la existencia de la materia, de las cualidades físicas de un objeto, pues no existen fuera de nuestro propio pensamiento, y así no tendrían cualidades propias independientes fuera de nuestra percepción. Y un último principio sería que nuestras ideas crean cosas, y la materia no sería más que el reflejo de nuestro pensamiento. Las sensaciones materiales en realidad no existirían y serían también reflejo de nuestro pensamiento. El espíritu de una persona es incapaz de crear materia a su antojo, por lo que se tendría que admitir la existencia de un espíritu más poderoso que el propio con capacidad para ello. Vamos ahora a definir el materialismo. El materialismo es la teoría que mantiene una concepción científica del mundo. El avance dialéctico de la teoría materialista ha ido de la mano del avance de las ciencias en combate continuo frente a la ignorancia y la superstición. Al problema fundamental de la filosofía, el materialismo responde que es la materia la que crea el pensamiento, y no al revés. La materia es lo principal, y la idea lo secundario. Profundicemos un poco más viendo los principales rasgos del materialismo. De entrada, la materia produce la idea, por lo que no puede existir una idea sin materia. La otra es que la materia existe independientemente de la idea,
Es decir, que la materia tiene una serie de particularidades que le son propias de forma independiente a que exista una idea sobre ella o no. Y en tercer lugar, el materialismo parte de la base de que el mundo y las leyes que lo rigen son cognoscibles. Que una cosa no se conozca no significa que no pueda llegar a ser conocida. El materialismo filosófico marxista parte del principio de que el mundo y las leyes por las que se rige son perfectamente cognoscibles, de que nuestros conocimientos acerca de las leyes de la naturaleza, comprobados por la experiencia, por la práctica, son conocimientos veraces, que tienen el valor de verdades objetivas, de que en el mundo no hay cosas incognoscibles, sino simplemente aún no conocidas, pero que la ciencia y la experiencia se encargarán de revelar y de dar a conocer lo que son. Ahora, aún dentro de este capítulo 1, después de analizar el materialismo y el idealismo, vamos a hacer un breve repaso al agnosticismo, la tercera filosofía. Al margen de las dos concepciones del mundo que acabamos de ver, ciertos filósofos intentaron crear una tercera filosofía que mediara entre las anteriores, y de ahí surgiría el agnosticismo. Este afirma que es un absurdo intentar conocer la realidad de las cosas, pues nunca podremos saber si es material o ideal, ya que solo podemos conocer las apariencias. La concepción de la naturaleza de los agnósticos es materialista. Se sirven de la ciencia y quieren desarrollarla. Sin embargo, enuncian que están trabajando con apariencias, por lo que no saben si responde a algo material o ideal. Es lo que Marx y Engels llamaron materialistas vergonzantes. El agnosticismo no da una nueva respuesta al problema fundamental de la filosofía, sino que solo crea confusión, por lo que sustenta el idealismo. Para terminar, mencionaremos otros términos. Hay que señalar quién fue Berkeley, obispo inglés del siglo XVIII, considerado como uno de los padres del idealismo filosófico, autor del texto Diálogos entre Hylas y Philonous, propulsor del inmaterialismo. Y para terminar, describiremos lo que es el solipsismo. Podría traducirse como solamente yo existo, es decir, la realidad que rodea al individuo no es cognoscible y puede ser fruto de las propias ideas del individuo. El resto de los hombres podrían ser también objetos, producto del pensamiento de este individuo, por lo que tampoco ellos serían algo material. Solo se puede estar seguro de la existencia del propio individuo y de ahí la afirmación de que solo yo existo. Manual de Introducción al Comunismo de Roberto Vaquero. Parte 1. Filosofía. Capítulo 2. Método metafísico y método dialéctico. Tras haber explicado el materialismo y el idealismo y de haber desenmascarado al agnosticismo, nos toca estudiar el método metafísico y el método dialéctico. Comenzaremos por el primero. El método metafísico. Antes de meternos a profundizar este método, vamos a ver de forma breve qué suele entenderse por metafísica. Y es que por esta se entiende una parte importante de la filosofía, pero solo para la burguesía, ya que solo es una parte de la filosofía idealista que se encarga de lo eterno, de lo no cambiante, del alma y de Dios. Las cosas se ven de una manera estática y se razona por oposición de contrarios. Según Politzer, se llama a esta manera de razonar, de pensar, a esta concepción metafísica, porque trata de cosas e ideas que se encuentran fuera de la física, como Dios, la bondad, el alma, el mal, etc. La metafísica procede del griego meta, que quiere decir más allá, y de física, la ciencia de los fenómenos del mundo. Por lo tanto, la metafísica es lo que se ocupa de las cosas situadas más allá del mundo. De todas formas, el marxismo no lo concibe igual, no lo concibe como una parte de la filosofía. El marxismo concibe la metafísica como un método usado por ciertos autores para la creación de sistemas anticientíficos enfrentados al método dialéctico. El método metafísico tiene 4 principios: el principio de identidad, de aislamiento de las cosas, de divisiones eternas e infranqueables y de oposición de contrarios. Veamos estos 4 principios. Principio de identidad. Consiste en preferir la inmovilidad al movimiento y la identidad frente al cambio de los acontecimientos. Así consideran al universo, la sociedad y al hombre como un algo fijo, en el que no se produce un movimiento ni hay cambio, por lo que nos encontraríamos en un estado de quietud. El estado natural de las cosas sería para ellos la quietud. Muchas veces se habla incluso de que la historia vuelve a repetirse de manera cíclica, como si pasase lo que pasase, en el fondo nada cambie, pues la historia volverá a repetirse, por lo que no habría cambio real.
Por poner un ejemplo fácil, se habla de que el hombre es egoísta por naturaleza, y si se deja libre albedrío sacará su naturaleza destructiva, por lo que nuestra apuesta de construir una sociedad comunista en el futuro sería un absurdo idealista. Sin embargo, no se paran a pensar que al igual que los hombres de la Edad Media no tenían los mismos valores, ni son iguales a los hombres de hoy, en el futuro los hombres no serán iguales a los de ahora, ya que entre ambas sociedades mediarán muchas generaciones y una revolución cultural. Las sociedades, como todo, están en continuo movimiento, pero esto ya lo explicaremos en la parte referida al método dialéctico. Por identidad de un objeto, por ejemplo, pongamos unas zapatillas deportivas. Entenderemos que al segundo día de ponerlas seguirán siendo las mismas zapatillas, y un mes después o dos. Pero esto solo es posible entendiéndolo de una manera global. Si analizamos las zapatillas en detalle, podremos ver a la percepción que se ha producido un desgaste por el uso y la acción del peso. Las zapatillas han sufrido un cambio. Si vemos las cosas primando su identidad, estamos separándolas las unas de las otras, como por ejemplo, unos maderos son unos maderos, y un paquete de folios es un paquete de folios, y son cosas distintas, está claro, pero todo está relacionado en realidad. Sin madera no podrían haberse fabricado esos folios. Si fuera al contrario, nos encontraríamos con que las cosas están aisladas, cuestión que rebatiremos en el siguiente apartado. Segundo de los principios del método metafísico, el principio de aislamiento de las cosas. El método metafísico aísla las cosas, las estudia por separado sin tener en cuenta todo lo que rodea al objeto estudiado, ignorando la relación que tiene con todo su entorno. Por ejemplo, no se puede estudiar al hombre aislándolo de la sociedad en la que vive. No es igual un hombre del medievo que uno actual. No es igual un hombre de la clase explotada de un país imperialista que un hombre explotado en un país colonial. Otro ejemplo, muy común además, es la afirmación de separar, por ejemplo, lo personal y lo político en la vida de una persona, aislando las dos cosas, como si fuera posible que la política no impregnara todo, incluyendo la vida personal. Un hombre vive dentro de la sociedad y siempre se verá influido por la política que rige en ella. Decir lo contrario es razonar de una manera metafísica. Tomar al hombre como un objeto de estudio aislándolo de la sociedad en la que vive y de su papel en la producción solo lleva a cometer errores. Veamos ahora el tercer principio de la metafísica, el principio de las divisiones eternas e infranqueables. Como producto de los dos primeros principios, vemos desde el punto de vista metafísico unas divisiones eternas e infranqueables, ya que en su estudio se han aislado las cosas y no existe movimiento. Por ejemplo, la típica frase de «siempre ha habido ricos y pobres» es un buen ejemplo de una manera metafísica de pensar. Nosotros, los marxistas, también hacemos divisiones, por ejemplo, entre clases sociales, pero hay que hacer hincapié en que las diferencias de su método de actuar y de pensar y el nuestro, el dialéctico. Y es que existan divisiones en la sociedad es algo material, pero estas no son eternas ni infranqueables. Los cambios en las sociedades y el cambio en las clases sociales con el paso de los distintos modos de producción así lo demuestran, por lo que la frase «siempre ha habido ricos y pobres» es un absurdo, ya que no es cierto. Han existido modelos de producción sin clases, como el comunismo primitivo, y volverán a existir otros modelos de producción con el desarrollo de la sociedad hasta la sociedad comunista. Y el cuarto y último principio del método metafísico es el principio de oposición de contrarios. El método metafísico, continuando con el aislamiento de las cosas, llega a oponerlas en contrarios, afirmando que dos cosas contrarias no pueden existir a la vez. Se parte de la base de que entre dos opuestos no puede haber una tercera opción, ya que estaría en contradicción con todo lo anterior y sería una estupidez. Imaginemos a un cura en una clase de religión diciendo que si una cosa está viva no puede estar muerta y viceversa, y diciendo también que una tercera opción sería un absurdo, ya que nadie puede estar vivo y estar muerto porque sería incurrir en una contradicción. Ahora bien, imaginemos que una persona fallece, está muerta. Sin embargo, en su muerte también hay vida, ya que sigue habiendo células vivas en su cuerpo, y de su descomposición también saldrá más vida. La misma existencia del hombre es una lucha de contrarios entre la vida y la muerte, por ejemplo, entre las células que nacen y las que van muriendo, y todo esto mientras la persona sigue viva. Todo esto lo vamos a ver en detalle en el apartado del método dialéctico.